Pues feliz sábado a todos, hermanos, de nuevo, y un placer poder estar juntos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Es maravillosa las cosas que están escritas en la palabra de Dios, y este mensaje, como ya mencionaba, está titulado Crucificado con Cristo, y es lo que dice en Gálatas 2:20. Vamos para allá para comenzar. Vamos a hablar acerca de lo que dice el apóstol Pablo en este versículo, un versículo muy, muy importante, y muchas cosas que tenemos que considerar en lo concerniente a esto de ser crucificado con Cristo. ¿Qué significa ser crucificado con Cristo? ¿Qué significa esto de que Cristo viva su vida en nosotros? Porque hemos estado estudiando varias de estas, de este tema, y hemos estudiado muchas de estas cosas, pero en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo habla acerca de lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba experimentando, y realmente este es el verdadero cristianismo. Esta es la profundidad a la que nosotros aspiramos a llegar. Dice aquí en el versículo 20, es lo que está hablando él aquí en Gálatas. Dice, he sido crucificado con Cristo. Recordemos que Gálatas está hablando acerca de la circuncisión, el debate de la circuncisión, ¿verdad? Pero aquí dice, he sido crucificado con Cristo, aún así vivo. Ciertamente, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Y es exactamente lo que escuchamos en la oración inicial, de que venga Dios a morar en nosotros, que Él mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y dice, y el apóstol Pablo lo describe de esta manera, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Y esto es a través del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, también tenemos ese mismo Espíritu dentro de nosotros. Y nosotros también, eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos, y también oró al Padre en Juan 17 por nosotros. Pero en Juan 15, recordemos las palabras, las repasamos muy a menudo, pero es muy importante que nunca nos olvidemos de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y que esto no es algo alegórico donde Jesús dijo, viven en mí y yo en ustedes. Es algo espiritual. Y lo espiritual es más real que lo físico. Y a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo es eso, es cómo vive Cristo, porque dice, ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y nos explica cómo sucede esto, qué es lo que pasa cuando esto llegamos a este punto. Dice, porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe, esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, habla acerca de la vida. Esto es muy profundo. Esto no debemos de leerlo solamente pasando, sino tenemos que pensar en esto y orar al respecto. Pedirle a Dios que nos muestre cómo, cómo vivir por la fe, cómo tener y que nos dé la misma fe, esa misma fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo, porque Cristo tenía una fe. Precisamente por esa fe fue que Él, cuando estaba siendo crucificado, por el gozo que fue puesto delante de Él, Él tenía fe de que ese plan iba a funcionar. Él tenía fe de que Él iba a ser fiel hasta el final, hasta la hora de morir por nuestros pecados. Él tenía fe de que el Padre lo iba a resucitar al tercer día. Él tenía fe de que iba a estar de nuevo como ser espiritual a la diestra del Padre. Y ahí está el día de hoy. Y nosotros tenemos esa fe. ¿Qué tanto está Cristo viviendo en nosotros? Y vamos a ver que esto implica muchas cosas, es un proceso muy largo y es algo que no se termina en esta vida, es un proceso que continúa a toda nuestra vida. Pero dice aquí, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí, porque la vida que ahora estoy viviendo en la carne, entonces manifiesta que está viviendo en la carne, pero lo está viviendo por la fe, porque la fe es algo espiritual. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dice, esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Tenemos que creer no solamente que Jesús vino y vivió y no pecó y murió por nuestros pecados, que dio su vida por mí, personalmente. Así es cada vez cuando nosotros nos bautizamos y estamos haciendo un pacto con Dios, un pacto personal. Y vamos a ver ciertas escrituras que tienen que ver con esto, cómo es que somos crucificados con Cristo, cómo nosotros somos crucificados con Cristo. Dice, he sido crucificado con Cristo. Y en ese sentido es una vez en el bautismo, porque ese bautismo es como una tumba de agua, donde somos sumergidos y ahí estamos poniendo nuestra vida. Ahí somos crucificados
con Cristo. Y a partir de ahí tenemos que nosotros ya vivir, que Cristo vive en nosotros y la vida que nosotros vivimos, que sea Cristo en nosotros cada vez más. Pero vamos a Mateo 10, porque vamos a leer varias escrituras con respecto a esto de ser crucificados con Cristo. ¿Cómo podemos ser crucificados con Cristo? Mateo 10 y versículo 34. Y vamos a ver algo muy interesante, porque cuando la gente piensa en Cristo o habla de Cristo, piensan en muchas de las cosas buenas que él hizo, que él dijo, ¿verdad? En la misericordia, en el amor, en la compasión, en cómo él sanaba, el cómo él alimentó a las multitudes, hizo muchísimas cosas buenas. Pero vamos a ver que cuando nosotros hacemos este pacto en el bautismo, cuando somos crucificados con Cristo, cuando nosotros morimos, también va a haber cosas que van a ser mucho, pero muy difíciles. Esa es la realidad. Pero son mucho, pero muy buenas también. Porque el hecho de que sean difíciles no significa que no sean buenas. Muchas veces las cosas más costosas en la vida, más difíciles en la vida, es lo que produce más fruto. Y dice aquí en Mateo 10, en el versículo 34, Cristo dice, no piensen que he venido a traer paz sobre la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Qué interesante que dice esto, porque este es en su primera venida. Sabemos que en la segunda venida va a traer una espada literal, ¿verdad? Que sale de su boca, va a castigar a las naciones. Pero aquí dice, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No. Dijo, no vine a traer paz, sino espada. Ahora, ¿qué significa esto? Nos va a explicar en el siguiente versículo. Dice, porque he venido a colocar a un hombre en desacuerdo contra su padre, y a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. ¿Por qué? Si esa es una de las cosas que Dios odia, el que provoca peleas entre hermanos, lo dicen los proverbios. ¿Por qué dice esto? Porque va a explicar el corazón del asunto, que no tiene que ver con las personas o entre sí, sino que tiene todo que ver con Dios y con nuestra relación con Dios. Dice, los enemigos de un hombre serán aquellos de su propia familia. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 37, aquel que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces nos está diciendo que no podemos tener a nadie que esté sobre Dios. Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, porque el mandamiento dice sobre todas las cosas que implica a las personas. Pero aquí nos dice claramente que no podemos amar a padre o a madre o a hijo o a hija o esposo o esposa, nadie más que a Cristo. Y dice en el versículo 38, y aquel que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Por qué? Ya hablábamos en otros mensajes acerca de nuestra cruz, de cargar nuestra cruz. No dijo el que no cargue mi cruz. No está hablando de eso, no está hablando de los vituperios de Cristo, no está hablando de eso. Dice que cargue su cruz, de usted, la mía. Cada quien tenemos una cruz. Y esa es nuestra naturaleza humana. Esos son nuestros defectos. Esos son eso es lo que tenemos que cargar. Nosotros tenemos que ver nuestra naturaleza humana y lo primero que tenemos que cargar es eso. Porque muchas veces tenemos esta naturaleza y en vez de tomarla y de cargarla, de que sea nuestra, es nuestra cruz, no es la cruz de Cristo, es nuestra cruz. Es el que no tome su cruz y me siga. Hay que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tenemos primero, en vez de hacer eso muchas veces, no, le echamos la culpa a todos los demás. Todos tienen la culpa, menos nosotros. Y ese es un problema. Y todos lo tenemos. Esta es la naturaleza humana. Y es horrible cuando sucede. Pero cuando Dios nos concede ver eso, es el principio. Dios nos está enseñando, aquí está tu cruz. Aquí está tu cruz. ¿La vas a tomar? ¿La vas a cargar y me vas a seguir o no? Es lo que dice, aquel que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Y aquel que ame más a alguien más, no es digno de mí. Lo dijo claramente. No que seamos dignos, pero dice, pero si no lo hacemos, no podemos seguirlo. No es digno de mí. Y dice en el versículo 39, aquel que ha encontrado su vida la perderá. Y aquel que ha perdido su vida por amor a mí, la encontrará. ¿Qué significa esto de encontrar su vida, de perderla, de perder su vida por amor a mí? ¿Cómo perdemos nuestra vida por amor a Cristo?
Es cuando nosotros tomamos esa cruz y lo seguimos. Porque para ser crucificados con Cristo, primero tenemos que tomar esa cruz. El problema es que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuál es nuestra cruz. Dios nos lo va a enseñar. Y crean, hermanos, que cuando Dios nos enseña eso, es bien feo. Es bien feo porque es pesado. Es pesado, es difícil, porque es nuestra naturaleza, pero Él sabe. Jesús mismo sabe lo que es vivir en la carne y lo que es cargar su propia cruz. Él nunca pecó, pero Él sabe lo que es cargar con esa naturaleza. Él sabe lo que es estar abrumado por Satanás. Y obviamente por la sociedad y todo, pero en realidad la sociedad no es más que un grupo de personas, todos llenos de naturaleza humana y llenos de maldad, y claro, influenciados por Satanás. Pero aquí dice, el que ha encontrado su vida la perderá, y aquel que ha perdido su vida por amor a mí, la encontrará. ¿Cómo perdemos nuestra vida por amor a Cristo? ¿Cómo somos crucificados con Cristo? Tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo para poder verdaderamente ser crucificados con Cristo y no vivir más nuestra vida en la carne, sino que Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero aquí vemos, lo primero es, no debe haber ninguna persona más importante que yo en tu vida. Y después, y tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Y si no hacemos eso, si no tomamos su cruz, y son las tres cosas. ¿Verdad? Que no amemos a nadie más que a Dios, que tomemos nuestra cruz y que lo sigamos. Si una de las tres no está ahí, se cae todo. No podemos continuar. No podemos, este proceso no puede seguir. Vamos a Lucas 14. Lucas 14, y hemos leído mucho estos versículos últimamente y varios mensajes acerca de esto y lo que significa esto que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Simplemente vamos a leerlo porque aquí habla de nuevo acerca de la cruz, de cargar la cruz. Pero dice algo más en el versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y demás, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sabemos que no es odiar nuestra persona, odiarnos a nosotros mismos. No es eso, porque en ese caso el segundo y más grande mandamiento no tendría ninguna validez. Porque es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nos odiamos, bueno, pues entonces hay que odiar a los demás. Sería incongruente. De lo que está hablando es odiar esa naturaleza que está en todos. En padre, en madre, en esposa, en hijos y en nosotros mismos también. Por eso dice, y aún su propia vida. Quien no odie su propia vida, porque cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de esta cruz y de esta naturaleza y de lo malvados que somos y cómo no nos podemos despojar de eso, odiamos eso. Fue lo que dijo el apóstol Pablo, claramente lo dijo, ¿verdad? En Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Así lo dice. Llega un nivel de entendimiento que podemos ver nuestra maldad y podemos ver lo que realmente somos y lo aborrecemos. Eso es lo que se está refiriendo. Odiar, odiar esa naturaleza que está en todos, odiar esa naturaleza que está en uno mismo. Dice, también su propia vida no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. En el otro dice, no es digno de mí, o sea, no podemos ni siquiera comenzar. Aquí ya vamos avanzando. Aquí ya vamos avanzando no solamente de ser digno de Él, no que seamos dignos, pero que no tengamos algo que nos impida eso. Y aquí nos dice, no, el que no haga esto, el que no aborrezca, el que no odie incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo, seguidor. Y dice, y lo vuelve a decir aquí, y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Lo dice claramente. De nuevo, nos dice, carguen su cruz. Entonces, si vamos a ser crucificados con Cristo, tenemos que cargar con nuestra cruz. Y para cargar con nuestra cruz tenemos que saber cuál es nuestra cruz. Dios nos va a mostrar. Debemos de pedirle a Dios que nos muestre. Y cuando caigamos en alguna aflicción, caigamos en algún problema, ¿verdad? En algún pleito, en una discusión, entonces empecemos a pedirle a Dios que nos muestre nuestra cruz, porque estamos tropezando. Porque ahí entonces podemos ver cuál es nuestra cruz. Como decimos popularmente, ¿verdad? Coloquialmente, ¿de qué pie cojeamos? Esa es nuestra cruz. Y aquí nos dice, quien no cargue su cruz y venga atrás de mí, no puede ser mi discípulo. Ya no es solamente ser digno de él, sino ser su discípulo. Ven cómo vamos avanzando. Y lo primero es que no ames más a alguien, ¿verdad? Ponemos esto con lo que acabamos de leer en Mateo 10 y podemos ver
¿Cómo nos dice, no ames a nadie más que a mí? El primero y el soberano sobre todas las cosas que tú amas y todas las personas soy yo. Y después dice, y lo demás lo tienes que llegar a aborrecer incluso tu propia vida, porque Dios nos va a mostrar. Para ser discípulos de Él tenemos que tomar nuestra cruz, cargarla y venir tras de Él para poder ser su discípulo. Vamos ahora a Marcos 8. Marcos 8, donde también habla acerca de esto de perder nuestra vida por causa del Evangelio. Marcos 8, vamos a comenzar desde el versículo 27 y vamos a ver cómo esto de nuestra cruz, de nuestra naturaleza, vamos a ver cómo esto de ser crucificados con Cristo va mucho más allá de simplemente decirlo o de simplemente el bautismo. Sino que tiene que ver con muchas otras cosas de la mente y del corazón. Es algo bien profundo. Pero vamos a ver aquí un ejemplo de esto. Vamos a ver algo bien profundo de esta ocasión en Marcos 8, versículo 27, donde está Jesús con sus discípulos. Y aquí dice en el versículo 27, luego Jesús y sus discípulos entraron en las aldeas de Cesarea Filipo. Y en el camino, él estaba cuestionando a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y algunos dicen, uno de los profetas. Se estaba preguntando, ¿quién creen que soy? Y esto es muy, muy, muy importante, porque esto va totalmente ligado con lo que acabamos de leer en Gálatas 2:20. Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo la vivo a través de la fe del mismo Hijo de Dios, de Cristo. Y por eso era importante que ellos supieran quién es. Y no solamente que supieran, sino que creyeran. Y aquí dice, en el versículo, versículo 29, después de que le dijeron Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas, él les dice, pero ustedes, y él les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió, siempre era el más, ¿verdad? El primero. Dice, Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo. Y esto no es algo menor, esto es algo muy profundo. Porque cuando dice, tú eres el Cristo, Él está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres Dios con nosotros, tú eres quien estábamos esperando como nación y como individuos. Todo esto está en estas simples 4 palabras. Tú eres el Cristo. Entonces entendieron que Él era el Cristo. Y por si a algunos otros les quedaba duda, Pedro lo dijo, tú eres el Cristo. Entonces ellos estaban convencidos de quién era. ¿Estamos nosotros convencidos de quién vive en nosotros, de con quién hemos hecho ese pacto en el bautismo? Con Dios el Padre a través de Jesucristo, y Cristo vive en nosotros y el Padre también, porque es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Pero Jesús nos enseñó la conexión, ¿verdad? Como oró al Padre en Juan 17, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean uno nosotros. Así es la conexión. Y es a través del Espíritu Santo. Creemos nosotros que Él, no solamente que Él es el Cristo, sino que Él está en nosotros. No sé cuándo fue la última vez que usted se vio al espejo y que se dio cuenta, sí, Cristo, y se dijo a sí mismo y lo pensó y lo vio, sí, Cristo está en mí, a través del Espíritu Santo. Si estamos caminando de acuerdo al Espíritu, porque Dios nos ha dado ese Espíritu. Y dice, tú eres el Cristo. Entonces, versículo 30. Entonces Él les encargó estrictamente que no debían decirle a nadie sobre Él. ¿Por qué? Porque Él no vino a instaurar su reino en ese tiempo. Porque Él no vino a librar a Israel de la opresión de los romanos. No en ese tiempo. Por eso dijo y que no les dijeran los demás, porque los demás quizás les iban a hacer caso, iban a venir, iban a tratar de hacerlo rey. Y no era el tiempo, no es eso lo que vino. Y él siempre estaba preocupado por hacer la voluntad de su padre, siempre. Solo la voluntad de su padre. Y la voluntad de su padre era que él viviera su vida sin pecado y que muriera por nuestros pecados.
Pero les dijo que no deberían decirle a nadie sobre él. Primero las buenas noticias. Es el Cristo. Sí, sí es. Porque de otra manera lo hubiera negado y no lo negó. Y hasta les dijo, pero no le digan a nadie. Y después vienen las malas noticias, versículo 31, y él comenzó a enseñarles que era necesario para el Hijo de Hombre sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los sacerdotes jefes y escribas y ser muerto, pero después de 3 días levantarse de los muertos. Entonces, imagínense lo que sintieron los apóstoles. Creo que hemos encontrado al Cristo. Aquí Pedro dice, yo lo digo, yo me aviento. Y Jesús no lo negó. Él era el Cristo. Y entonces imagínense el regocijo de que estaban con el Cristo, con el Mesías, que estaban siguiendo al verdadero Hijo de Dios. Y lo sabían porque habían visto los milagros. Lo sabían, lo creían y estaban con Él. Pero después de esto, ¿qué sucede? Después les dice que es necesario sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, sacerdotes, jefes, escribas y ser muerto. Totalmente lo contrario de lo que todos los judíos de ese tiempo y el pueblo de Israel de ese tiempo pensaba. Todos pensaban que iba a venir con poder, porque leían las escrituras en el Antiguo Testamento donde habla acerca de su segunda venida. Vendrá con poder, vendrá a destruir a los malvados, vendrá a tomar el reino de esta tierra, pero eso es hasta después. Y entonces todo lo que ellos pensaban, esperaban, anhelaban y creían fue destruido inmediatamente después. Inmediatamente después de esta confirmación viene esto. ¿Qué es lo que va a suceder con él? Sufrir, ser rechazado, ser muerto. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra naturaleza humana, ¿qué sucede? Dice, y él les habló estas palabras abiertamente. Les dijo lo que iba a suceder. Y era totalmente lo opuesto a lo que ellos esperaban del Mesías. Entonces Pedro lo llevó aparte, ¿verdad? Otra vez Pedro el primero lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y sabemos que le dijo, nunca te pase, porque está en otro de los evangelios, nunca te pase esto a ti, Señor. Jamás, quién sabe qué más le dijo, ¿verdad? Comenzó a reprenderlo. Estás mal, el Mesías no viene para esto. ¿Y qué le dijo Jesús entonces? Dice, pero él se volvió y miró a sus discípulos y luego reprendió a Pedro. Y hay una lección muy importante aquí. Pedro lo llevó aparte y lo estaba reprendiendo, pero Jesús regresó, se volvió a donde estaban todos los discípulos, los vio a todos los discípulos y luego vio a Pedro y le dijo algo muy importante. Le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de las cosas de Dios, sino de las cosas de hombres. Aquí vemos algo de esto, aquí vemos un ejemplo de lo que significa perder nuestra vida o negarnos a nosotros mismos. Esto es lo que significa perder nuestra vida por amor al Evangelio, por causa de Cristo. Esto es lo que significa rechazar nuestras ideas, escuchar lo que dice Dios, porque ¿cuántas de nosotros hemos tenido eso? Si hemos escuchado personas que predican falsas doctrinas, suena muy bonito, suena muy lógico, pero a lo mejor es totalmente lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. No debemos de quedarnos con esas cosas, tenemos que escudriñarlo todo. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Esta es una lección muy importante que Pedro les estaba enseñando, no solamente, que Jesús le estaba enseñando a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a todos sus discípulos. Lo reprendió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. O sea, Satanás estaba influenciando ese pensamiento para que Jesús empezara quizás a ser tentado, a meditar en, bueno, y la posibilidad, y no. El pacto ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba trazado. Pero dice, ponte detrás de mí, Satanás, y aquí está la clave, porque tus pensamientos no son de las cosas de Dios, sino de las cosas de hombres. Y nuestros pensamientos, hermanos, también son de las cosas de hombres. La mayoría de las veces, cuando no estamos cerca de Dios, cuando no estamos orando, cuando no estamos estudiando, nuestros pensamientos se van a la lógica humana. Nosotros ponemos las limitaciones. Nuestros pensamientos son de las cosas de hombres. Para ser crucificado con Cristo, para morir en nosotros mismos, para poder hacer exactamente lo que dijo, cargue su cruz y sígame, tenemos que poner nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Pedirle que nos muestre su voluntad. Pedirle que nos enseñe, que nos sane, que nos guíe. Él es todo. Él es absolutamente todo para nosotros.
Pero nosotros tenemos que creer y no asumir y no irnos tras los pensamientos de nuestro propio corazón, por muy bonitos que parezcan. Porque podemos tener muy buenas intenciones. Aquí hay un ejemplo de una persona que tuvo muy buenas intenciones, pero estaba muy, muy equivocado. Estaba siendo usado por Satanás. Y le dijo, tus pensamientos, le dijo Satanás, ¿verdad? Tus pensamientos no son de las cosas de Dios, sino de las cosas de hombres. Y así trata de convencer a los hombres, por la lógica humana, el razonamiento humano. Y inmediatamente después dice, cuando, en el versículo 34, y cuando había llamado a la multitud, a él con sus discípulos, les dijo, quien quiera que desee venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí hay otra cosa. Aquí dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquel que no tome su cruz y lo siga no puede ser mi discípulo. Y aquel que ame más a alguien más, a padre o a madre, no es digno de mí. Y aquel que no odie, y de nuevo, la naturaleza, lo que somos, en padre, en madre, en todo esto, no puede ser mi discípulo, lo dijo Jesús. Pero aquí dice claramente que no podemos. Dice, niéguese a sí mismo. Quien quiera desee venir tras de mí. Porque ellos estaban viniendo tras de él. Todos los discípulos estaban ahí, estaban con él. Pero aquí hay un ejemplo clarísimo de cómo Pedro no se negó a sí mismo. Reconoció que era el Cristo, pero después se fue tras los pensamientos de los hombres. De que él iba a liberar al pueblo, de que él iba a ser sí, el Salvador. Y sí lo era, pero no en la manera en que ellos pensaban. Estaba pensando en pensamientos de hombres, libertad física. Pero nosotros vivimos por la fe de Cristo, en el sentido espiritual. Y dice, quien quiera que desee venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera que desee salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque quien quiera que desee salvar su vida está pensando en las cosas de la carne. Y aún el que quiera salvar su vida espiritualmente, tenemos que perderla. Dice, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por amor a mí y al Evangelio, la salvará. ¿Cómo podemos perder nuestra vida por amor a Cristo y al Evangelio? Si estamos cerca de Dios, en oración, si estamos constantemente orando, estamos constantemente leyendo, estamos constantemente cerca de Dios que nos instruya paso a paso, caminar con Él. Es algo no solamente diario, sino de cada momento, que Él nos dé las palabras, que Él nos dé las emociones, que Él nos guíe, que Él nos dé el control, que nos dé todos los frutos de su Santo Espíritu, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos llenos de su Espíritu, que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, que caminemos a través del Espíritu. Por eso dice, quien quiera que pierda su vida por mí, por amor a mí y al Evangelio. El Evangelio es esto, es esta transformación de ser seres físicos a ser seres espirituales. De negarnos a nosotros mismos, de entender nuestra naturaleza carnal, de odiar nuestra naturaleza carnal y querer la naturaleza divina. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso dice en el versículo 37, ¿o qué dará un hombre a cambio por su vida? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué dará un hombre? ¿Qué puedes lograr en esta vida que te valga de nada? Todo va a ser destruido, todo es polvo al final de cuentas. Por eso dice en el versículo 38, porque quien quiera que se avergüence de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecaminosa, de él se avergonzará el Hijo de Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí les dice que va a venir en su gloria con sus santos ángeles. Todo lo que leyeron en el Antiguo Testamento es verdad, pero el tiempo no es ahora. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. Nosotros queremos ahora lo que queremos. Y lo podemos pedir, pero si no sucede, perdemos la fe. O seguimos teniendo la creencia y la fe de que todo es para bien y que Dios sabe lo que está haciendo. Dios es el alfarero. ¿Qué hace el alfarero con el barro? ¿Qué hace el alfarero con el barro? Si toma un pedazo de barro, no empieza a ver, bueno, como que aquí hay una cara, vamos a darle forma a esta cara y vamos a darle... No, lo amasa, lo aplasta todo y va a empezar de cero. Y es difícil escuchar esto, pero esa es la verdad. Dios tiene que amasarnos y eso duele porque nos va a aplastar y nos ha aplastado. Pero es parte del proceso. No nos entristezcamos, sino pongámonos en sus manos.
que Él viva su vida en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque nos va a aplastar para hacernos exactamente como Él quiere. No va nada más a moldearle y a darle una fachada, ¿verdad? Bonita acá por fuera, no. No, lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo es profundo, pero vamos a dejarnos moldear, vamos a arrepentirnos, vamos a humillarnos delante de Dios cuando Él nos esté aplastando, o vamos a renegar y decir, no, pero aquí tenías ya casi la cara lista o ya tenías el cuerpo, ¿por qué no lo hiciste? No, Dios no va a aceptar eso. Dios no va a aceptar eso. O los panes, ¿verdad? ¿Qué hace el panadero con la masa? La masa y la vuelve y la vuelve y otra vez hasta que quede lista para después forjarlo, ¿verdad? En el pan que queda horneado. No es una sola vez, no es algo sencillo, duele, es difícil, es difícil. Pero esto es lo que significa ser crucificado con Cristo, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirlo, pero tenemos que saber cuál es nuestra cruz. Si lo único que hacemos es negar que tenemos una cruz, no, nosotros somos perfectos, no podemos ser así. No podemos nosotros ser de esa manera. No debemos ser de esa manera porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Vamos ahora a Mateo 15. Mateo 15. Porque aquí hay un pasaje muy, muy interesante. Y esto tiene todo que ver con el ser crucificado con Cristo, el negarnos a nosotros mismos. Hemos visto todo cómo va incrementándose. Lo primero es, no ames a nadie más y toma tu cruz y sígueme para que seas digno de mí. Pero también dice, no, odia hasta tu propia vida, ¿verdad? Odia esa naturaleza en las personas y toma tu cruz y sé mi discípulo, sé mi seguidor. Y acá acabamos de leer entonces más acerca de ella, que nuestros pensamientos estén en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Porque nuestra naturaleza se va automáticamente, sin ser entrenada, se va automáticamente al egoísmo, a la maldad, al egocentrismo, a nuestros deseos y a la carne. Todo, absolutamente. Si hay alguien que no sea así, probablemente esté mintiendo, porque todos somos así. A todos nos vamos a lo que queremos, a las cosas de la carne, los pensamientos de hombres y a tratar de solucionar todo por nuestros propios métodos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere pelear las batallas por nosotros, pero tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Y eso significa reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos diariamente de todo corazón y que Él nos vaya mostrando, pedirle que nos muestre porque somos ciegos. Por nosotros mismos somos ciegos espiritualmente. Mateo 15. Dice, entonces los escribas y fariseos de Jerusalén vinieron a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Miren qué importante, ¿no? La tradición de los ancianos. Las tradiciones de los ancianos del judaísmo. Dice, porque ellos no lavan sus manos cuando comen pan. Qué importante, ¿no? El lavamiento de las manos. No, la tradición de los ancianos, no las leyes de Dios. Veamos la diferencia. Y aquí dice, ¿cómo le respondió Jesús? Él respondió y les dijo, ¿por qué ustedes también transgreden el mandamiento de Dios por amor a su tradición? Muy interesante. Les dice que están transgrediendo el mandamiento de Dios. Comparemos mandamiento con tradición y de los ancianos con Dios. Esto es lo importante. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Lo importante son los mandamientos de Dios. Todos. Y les dice cómo transgreden el mandamiento de Dios por su tradición. Porque Dios ordenó, versículo 4, diciendo, honren a su padre y a su madre. Y aquel quien hable mal de padre o madre, que muera la muerte. Dice, el mandamiento de Dios es muy claro, es muy tajante y es muy severo. Dice, pero ustedes dicen, quien quiera que diga a su padre o madre, cualquier beneficio que pudiera recibir de mí está siendo dado como un regalo al templo. No te puedo ayudar porque está designado para el templo. Y yo me pregunto si estaba realmente designado para el templo o era para simplemente una manera de sacarle la vuelta, ¿no? Y de tratar de hacer esto porque es la naturaleza humana, hasta con los impuestos, siempre sacándole la vuelta, ¿no? Pero lo que dijo Dios que se hiciera se tenía que hacer y no se hacía y se ponía como excusa, no, es que es para el templo. Está siendo como un regalo dado al templo, dice, y en lo absoluto, él no está en lo absoluto, no porque no lo esté, sino porque los ancianos y sus tradiciones les han dado el permiso, dice, obligado a honrar a su padre o a su madre.
Dice, entonces ustedes están dejando que las personas quebranten el mandamiento de Dios por su tradición y por sus leyes humanas. Un regalo al templo. No, ya está dedicado y todo es como si fuera a Dios, pero es un regalo al templo. Y es lo que dice en el versículo 6. Han hecho nulo el mandamiento de Dios por amor a su tradición. Vamos a ver cómo esto es lo que pasa, las tradiciones de los ancianos contra las leyes de Dios. ¿Qué vamos a poner primero? Y luego les dice en el versículo 7, hipócritas. Isaías ha profetizado bien concerniente a ustedes, diciendo, esta gente se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Qué tan cerca está su corazón de Dios? Esa es la pregunta el día de hoy para todos nosotros. ¿Qué tan cerca está mi corazón de Dios? ¿O lo honramos con los labios y con las bocas? Pero si el corazón está en los pensamientos de hombre y no en las cosas de Dios, no lo estamos honrando como debiéramos o como pudiéramos. No estamos viviendo, no está Cristo viviendo esa vida en nosotros a través de la fe. No estamos siendo crucificados con Cristo. Siendo crucificados con Cristo es negarnos a nosotros mismos. Dice, sus corazones están lejos de mí. Dice, en realidad, otra manera de decirlo, están haciendo pura vanidad, puras tonteras. Por eso dice en el siguiente versículo, dice, sus corazones están lejos de mí, versículo 9, pero ellos me adoran en vano, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres no resultan en nada, porque no son espirituales, no vienen de ser espiritual, de un ser espiritual como Dios. No tienen sustancia espiritual como los mandamientos de Dios. No tienen ningún poder, ninguna fuerza para cambiar ni para hacer nada. No tienen ningún efecto. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 10, y porque aquí explica esta transición, vamos a meternos más a profundidad a lo que es el ser discípulo de Cristo, en lo que es el negarnos a nosotros mismos. Porque ya vimos un poquito de que nuestros pensamientos estén en las cosas de Dios y no del hombre, pero vamos a ver un poco más aquí. En el versículo 10 dice, después de llamar a la multitud, él les dijo, oigan y entiendan, eso que entra en la boca no profana al hombre, sino eso que sale de su boca, esto profana al hombre. Entonces sus discípulos vinieron a él y le dijeron, y hasta ahí se quedaron, los discípulos van y le preguntan. ¿Y qué le preguntan? ¿Cómo es que esto que sale de la boca profana al hombre? No. De nuevo, los pensamientos no se fueron a las cosas de Dios, a entender las palabras de Jesús. Se fueron a la carne, se fueron a los pensamientos de hombre. Le dijeron, ¿verdad? ¿Te das cuenta que los fariseos fueron ofendidos cuando oyeron este dicho? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta que los estás ofendiendo a todos? ¿Los fariseos fueron ofendidos también? Y Jesús dijo, ay, perdón, no me había dado cuenta. No. Él respondió y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las plantas son plantadas por el labrador es Dios el Padre. Toda planta que el Padre no ha plantado será desarraigada. Y dice, déjenlos solos. Ellos son líderes ciegos de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán dentro del hoyo. Les está diciendo, déjenlos solos, no se estén preocupando. No se estén preocupando y nosotros no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos por otras iglesias o por otras. Sí, por los hermanos en la fe, absolutamente, de hermano a hermano, claro que sí. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer como seres humanos por nosotros mismos? Absolutamente nada. Lo mejor que podemos hacer es orar por nuestros hermanos. Pero si una organización o una iglesia hace o dice o esto, nosotros tenemos que tener esta mentalidad que Jesús dice, déjenos solos. Son líderes ciegos de ciegos. Si podemos restaurar a algún hermano verdaderamente en la fe, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, hay que hacerlo en la medida que se pueda y que ellos también hagan lo mismo con nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Pero de empezar a hablar de ciertas religiones en general o iglesias, no, nosotros no tenemos que, lo que hizo Jesús fue decir, ustedes déjenlos, síganme. Nosotros, nuestros ojos puestos en la palabra de Dios. Nuestros ojos puestos en Dios. No en las religiones de los hombres, ni en las organizaciones de las iglesias de Dios. Si nos preocupamos por el hermano, por supuesto, eso es diferente.
Pero la organización, mira que el ministerio que emitió este papel doctrinal, que esto, déjenlos solos, déjenlos solos. Nosotros a la palabra de Dios, Dios nos va a enseñar, Dios, vamos a comprobar todo con la palabra de Dios, Dios nos va a enseñar a través de su palabra. No tenemos que meternos en asuntos de división, de política, de él dijo, no, lo que tenga que ver con eso, nosotros no nos metemos en eso. Nosotros no vamos a acusar a nadie. Dice, déjenlos solos. Entonces Pedro respondió, versículo 15, ahora sí. Bueno, explícanos esta parábola. Ahora sí, ¿verdad? Después de que ya dijeron, es que no te das cuenta. ¿Qué son esos pensamientos de los hombres? No, es que me van a excomulgar, me van a desasociar. No, no tenemos que tener miedo, hermanos. Dios está con nosotros. Jesús ha puesto su espíritu en nosotros. En nosotros. Él vive en nosotros. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar las cosas de hombres. Tenemos que dejar que nuestros pensamientos se vayan a las cosas de los hombres. Es que el ministro dijo, es que te van a quitar esto, es que vas a hacer esto. No, pongamos todo en las manos de Dios. No hay nada más precioso que la palabra de Dios y que Jesucristo mismo, quien es el buen pastor, Él es la cabeza de la iglesia, que Él nos guíe a toda la verdad y entre más nos guíe a todos, y oramos por los hermanos y oramos por los otros ministros de la iglesia de Dios, que es una, para que Dios nos enseñe a todos los hermanos y a todos los ministros a predicar solamente la verdad de Dios. Es lo único que importa. Todo lo demás va y viene. Las otras cosas, hay muchas cosas que son muy buenas, pero al final de cuentas son cosas físicas, son pensamientos de hombres. Tenemos que tener nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Ahora sí le dice, explícanos esta parábola. Y aquí vamos a ver más a profundidad, pero Jesús les dijo, versículo 16, ¿todavía están ustedes sin entendimiento? Como diciendo, Pedro, bueno, yo esperaba que a lo mejor tú sí tuvieras entendimiento. ¿Todavía están ustedes sin entendimiento? ¿No perciben que todo lo que entra en la boca va al vientre y es expulsado hacia la cloaca? Diciendo, están los mecanismos de defensa del cuerpo. Siempre tenemos patógenos, siempre hay bacterias, siempre hay muchas cosas. Pero el cuerpo lo saca. El cuerpo lo saca. Cuando nos enfermamos es porque ya llegó una acumulación de bacteria o de infección que ya el cuerpo ya no lo puede soportar. Y la enfermedad termina siendo para poder hacerle un reseteo al cuerpo. Eso es lo que sucede. Pero lo que entra en la boca, no, eso no es lo que profana al hombre. Dices expulsado a la cloaca. Eso no significa que todos los alimentos impuros o inmundos ahora sí sean alimentos, que ahora sí sean comida. No son comida. No fueron designados para consumo humano. Pero aquí nos dice cuál es el problema. El problema es acá, es en la mente. Dice, pero las cosas que salen de la boca salen del corazón. El problema no es el cuerpo, el problema no son las manos lavadas o sin lavar. Ese no es el problema. El problema es el corazón. Las cosas que salen de la boca salen del corazón, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice aquí, estas profanan al hombre. ¿Qué sale del corazón? Nos explica. Porque del corazón proceden pensamientos malignos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Y saben qué, hermanos? Todo esto es la naturaleza humana. Esta es nuestra cruz. Que nuestro corazón se incline automáticamente a eso. Empezamos a pensar mal de otra persona. Es que lo hizo por esto. Nos hiere alguien y empezamos a acusar. ¿Verdad? Asesinatos. Bueno, a lo mejor no cometemos asesinato, pero dijo Jesús, ¿qué dijo acerca del asesinato? El enojo contra tu hermano. El enojo. Adulterios. No es solamente el acto, es la codicia. Fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. De eso sale el corazón. Eso es lo que el corazón genera sin Dios, sin el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que genera. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra cruz. Y más específicamente, pues a lo que nosotros, unos tenemos unos defectos y otros tenemos otros. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestra cruz. Uno de los míos, por ejemplo, es muchas veces yo he tenido la tendencia de responder antes de escuchar. Y esto está muy mal. Y otras cosas, hay muchas otras cosas. Cada quien debemos analizarnos cuál es el problema que nosotros tenemos
porque esa es nuestra cruz y Dios lo puede cambiar, pero tenemos que cambiar. Tenemos que ver y estar conscientes que del corazón, y no dice, bueno, del corazón de algunos o del corazón de los inicuos. No, dice del corazón. ¿Qué dice en Jeremías 17? Es engañoso y perverso en gran manera. Eso es lo que dice. Son las cosas del corazón. Pensamientos malignos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son, versículo 20, las cosas que profanan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no profana al hombre. No se preocupen de las manos sin lavar. Entonces Jesús se fue de ahí y se retiró al área de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Ya había terminado aquí lo que estaba enseñando, pero nos está enseñando que del corazón salen todas estas maldades. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que entra en nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón. Vamos ahora a Isaías 55. Isaías 55, porque es una exhortación de Dios. Hacer lo bueno. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser crucificados con Cristo y dejar que Él viva su vida en nosotros y que viva su vida en nosotros por la fe, que vaya verdaderamente madurando, que sea tangible, que sea, pero empieza aquí, no empieza en las acciones. Ese es el problema con la mayoría de las religiones. Quieren con acciones pretender dar a conocer como que estamos muy bien cuando estamos muy mal. Esa es la realidad. Pero entre más reconocemos que estamos mal, Dios más nos va a limpiar y Dios más nos va a ayudar. Pero empieza reconociendo nuestra cruz, reconociendo nuestra naturaleza, reconociendo nuestras inclinaciones y pidiendo perdón y queriendo, deseando sinceramente ser cambiados, ser transformados en nuestra mente. Isaías 55, versículo 6. Aquí dice Dios, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Invóquenlo mientras está cerca. ¿Qué tan cerca más puede estar que estar viviendo en nuestro corazón? A través del Espíritu Santo. No puede estar más cerca que eso. Pero acerquémonos, busquémoslo todo el día, porque eso lo tenemos que seguir haciendo. No porque nos haya dado el Espíritu Santo después de la imposición de manos, después del bautismo, ya no tenemos que hacer nada. No, al contrario, tenemos que buscarlo más, aunque esté en nuestro corazón, que esté más en nuestro corazón. Dice, invóquenlo mientras está cerca. Y en la instrucción, versículo 7, el malvado abandone su camino. ¿Cómo? Poniendo sus pensamientos en los pensamientos de Dios, no en las cosas de hombres. Abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos y vuelva al Señor. Vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido llamados y cuando nos desviamos nos estamos yendo de donde está el Señor y hoy tenemos que volvernos al Señor. Vuelva al Señor. Y Él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Y aquí podemos ver cómo habla acerca del Señor y habla acerca de Dios. Y obviamente Jesús mismo también es Dios. Pero podríamos verlo de la otra manera, que volvamos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Él tendrá misericordia de nosotros y a nuestro Dios, a Dios el Padre, porque Él perdonará abundantemente, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Porque Él sabe lo que es la experiencia humana. Él sabe lo que es la naturaleza humana. Él sabe lo que es el sufrir. Precisamente fue lo que les dijo. No, no les dijo, yo estoy a punto de hacer mi aparición y yo quiero que estén preparados y tomen espadas y vamos a tomar el gobierno. No. Dijo, lo que va a suceder al Cristo es que va a sufrir, va a ser rechazado, va a ser muerto, va a ser escupido, va a ser azotado. Qué increíble. Para nosotros, para poder perdonarnos a nosotros, para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestra naturaleza humana. Increíble. Nada más maravilloso que la sangre de Cristo. El amor de Dios. Por eso dice, Él tendrá misericordia de nosotros, porque Él sabe lo que es. Y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Dice versículo 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Dice, ni sus caminos mis caminos. Ese es el problema. Es exactamente lo que le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no están en las cosas de los hombres. Están en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios, perdón. Al revés. Ese es el problema. Están en las cosas de los hombres.
Sus pensamientos no son, mis pensamientos no son sus pensamientos. Ustedes piensan en las cosas de los hombres, yo estoy pensando espiritualmente. Ustedes están pensando en las cosas de la carne, yo estoy pensando en el sentido espiritual, en la transformación de la mente y del corazón. Ni sus caminos, mis caminos. Ustedes están tratando de hacerlo todo por ustedes mismos, mis caminos son bien diferentes. Yo pelearé la batalla. Yo pelearé la batalla. Eso es algo maravilloso que podemos estudiar acerca de la vida de David, que él nunca perdió una batalla porque él siempre estaba buscando hacer la voluntad de Dios, siempre estaba en oración, siempre lo consultaba. Y así tenemos nosotros que consultarlo también. Y en el versículo 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. No se pueden comparar. Pero Dios quiere darnos sus pensamientos, por eso vive en nosotros, a través del Espíritu Santo. Dice, Cristo vive en mí. He sido crucificado con Cristo en el bautismo, eso lo dice en Romanos 6. He sido crucificado con Cristo en el bautismo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, para tener nosotros los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, si nos dejamos guiar. Al manso él guiará en el camino. Versículo 10, porque como la lluvia cae y la nieve de los cielos y no regresa allá, sino riega la tierra y la hace dar a luz y brotar y da semilla al sembrador, el pan al que come, así será mi palabra, la cual sale de mi boca. ¿Quién es la palabra? La palabra se hizo carne. La palabra es Jesucristo, así será Él. Dice, la cual sale de mi boca no regresará a mí vacía, sino que logrará lo que quiero. Y Él vive en nosotros. Dice, y ciertamente hará lo que la envié a hacer. Él lo va a hacer, pero no va a forzar a nadie. Dios no se va a forzar a nadie. Por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero podríamos llegar a perderlo. Podría ser. No queremos eso. No deseamos eso. Pero tenemos que recordar que hemos sido crucificados con Cristo. Tenemos que vivir esa vida que Él está viviendo en nosotros a través de la fe. Que nuestros pensamientos estén alineados con Él. Que no tengamos nada, nadie ni nada sobre Dios. Que entendamos nuestra naturaleza, que carguemos nuestra cruz. Que vengamos y seamos sus discípulos seguidores de Cristo. ¿Qué significa un seguidor? Que lo imite. Exactamente como Cristo hizo, así es ser nosotros. Exactamente como Él nos enseñó que así hagamos, que pongamos la otra mejilla, que demos al pobre, que no nos afanemos en las cosas físicas. Eso es lo que Él dice. Pero que en oración caminemos con Él. Él peleará las batallas por nosotros. El problema es que nosotros no lo dejamos. Ese es el único problema. Nosotros somos el limitante. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4. Porque aquí vemos un poquito más acerca de lo que el apóstol Pablo escribió aquí en la carta a los Filipenses. Y aquí nos dice cómo podemos poner y cuáles son estos pensamientos en las cosas de Dios y no en las cosas de hombres. Que no esté Satanás influenciándonos. Filipenses 4, versículo 4. Nos da esta instrucción. Regocíjense en el Señor siempre. Nuevamente diré, regocíjense. ¿Qué tan regocijados estamos, hermanos, el día de hoy? Estamos regocijados porque estamos juntos, estamos aprendiendo de la palabra de Dios y estamos estudiando juntos, estamos aprendiendo todo esto. Pero regocijémonos de que Dios vive en nosotros, de que Él nos ha llamado, de que nos ha tenido misericordia, de que nos trata con amor y con ternura, y no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Dios es bien paciente. Regocíjense, dice, su moderación sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. No estén ansiosos por nada, sino en oración y súplica con acción de gracias. Esto es lo que tenemos que hacer. Oración, súplica con acción de gracias. Sus requerimientos sean conocidos a Dios en todo. Pidámosle. Pidámosle. Y quizás pidámosle no necesariamente el cómo, sino el final. Si es que está de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer a su manera y a su tiempo. Y esperemos en Él. Pero que sean nuestros requerimientos conocidos a Dios en todo. Que Él sepa que compartamos nuestra vida con Él. Esto es lo importante. Que sea conocido, que estemos orando todo el tiempo. Dice, y la paz de Dios, versículo 7, la cual sobrepasa todo entendimiento,
guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si nuestros pensamientos, aquí vemos el opuesto, ¿verdad? Le dijo Satanás, tus pensamientos no están con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Y aquí dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son los pensamientos en Cristo Jesús, en su palabra, en su voluntad. Entonces esto es lo que tenemos que estar haciendo. Así es como nosotros podemos vivir esta vida que Cristo está viviendo en nosotros a través de la fe de Cristo y nos da todavía más instrucciones más específicas. Versículo 8, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amoroso, todo lo que es de buen reporte. Si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensen en estas cosas. ¿Qué es lo que es honorable? Y aquí vemos algo maravilloso porque dice, todo lo que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Dios el Padre y Jesucristo. Ellos son verdaderos. Ellos son la verdad. No hay verdad fuera de ellos. Todo lo demás, en el mundo físico, está lleno de mentiras. En mayor o menor grado. Todo. Por eso dice todo hombre es mentiroso. Pero aquí dice todo lo que es verdadero. ¿Nuestra mente dónde? Primero en Dios el Padre y en Jesucristo. Lo que es verdadero. Empieza por ahí. Lo que es honorable. ¿Qué es honorable? Solamente Dios. Dios y su reino, su camino, el evangelio, eso es honorable. Todo lo que es justo, ¿qué es justo? Su ley, sus mandamientos, todos sus preceptos. Todo es lo que es justo. En eso tenemos que estar. Pero vemos cómo empieza con lo que es verdadero, lo que es honorable. Empezamos con la verdad, empezamos con el honor, porque Dios el Padre y Jesucristo son verdad y son honor y son dignos de honra y gloria. Precisamente por eso la oración diaria empieza de esa manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empezamos con el honor. Empezamos con quién Él es. Padre nuestro, estás en el cielo, Él es el verdadero. Y después, santificado sea tu nombre, porque Él es honorable, Él es digno de toda honra y todo loor. Y eso es lo que hacen, ¿verdad? Los 24 ancianos que están delante del trono de Dios. Santo, santo, santo. Porque Él es honorable. Y después lo que Él da, la ley, todo lo que es justo, la ley de Dios. Todo lo que es puro, ¿qué es puro? Toda la ley de Dios, todos sus mandamientos aclaran los ojos. Todo lo que es puro, un corazón puro viene de Dios. La pureza viene de su palabra, de su justicia, de su ley. Todo lo que es amoroso, Dios es amoroso en gran manera. Pero vemos cómo ese amor aquí en esta secuencia está basado en la justicia, está basado en la pureza, está basado en el honor, está basado en la verdad. Todo empieza con la verdad de Dios. Por eso dice, piensen en estas cosas, todo lo que es amoroso, todo lo que es de buen reporte, porque viene del amor, porque viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Dice, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensen en estas cosas. Así es como nosotros podemos ser crucificados con Cristo, podemos estar viviendo esta vida a través de la fe de Cristo mismo. Tenemos que pensar en estas cosas. Hay muchas más otras cosas que podemos decir acerca de este tema. Todavía quedan muchas escrituras acerca de el crucificar los deseos de la carne y contrastar esto con el espíritu, viviendo en el espíritu. Vamos a ahondar más en este tema la siguiente vez. Pero por hoy vamos a dar por terminado este mensaje de crucificado con Cristo. Después seguiremos en más de esto. Pero hoy por lo menos hemos visto esas bases de lo que Dios pide para poder ser sus discípulos, para poder nosotros caminar con Él. Tenemos que cargar nuestra cruz, tenemos que seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a ver nuestra naturaleza humana, aprender a rechazarla y estar conscientes y hacer ese análisis todos los días mientras vamos caminando, no autoanalizarnos, sino estar caminando con Él. Él nos va a mostrar cuál es nuestra cruz. Hay que cargarla, hay que pedir perdón, que Él nos limpie, que Él nos moldee. A veces se va a sentir como que está aplastando la arcilla para formarnos, pero así es. Pero Él es bueno y lo va a hacer. Así es de que aquí vamos a dar por terminada esta parte de crucificado con Cristo y la siguiente vez continuamos con este tema.